Hola, mis niñas de cuarto, bienvenidas a la clase de español. Bueno, en el cuaderno vamos a poner hoy esto, la fecha, competencias ciudadanas y lo que vamos a desarrollar, porque va a ser en el libro de trabajo, ¿listo? Desarrollamos páginas 104 a 107 en el libro. Por favor, pónganlo en el cuadernito y nos vamos al libro. Entonces, vamos a ubicarnos aquí en la página 104 y vamos a leer esta lectura. Dice un personaje ejemplar. Los chicos y chicas de la clase de cuarto habían construido una maqueta del barrio. Cuando terminaron de montarla, todos se colocaron alrededor y admiraron su obra de arte. De repente, Irene dijo, ahí va, se nos olvidó ponerle los nombres a las calles. Y Carlos contestó, no vale la pena, porque son unos nombres que no quieren decir nada. Por ejemplo, ¿alguien sabe quién era Eliseo Pérez? ¿Quién? Preguntaron todos a la vez. Pues es el nombre de mi calle, a que no les suena para nada. La profesora entonces intervino. Pues deberías sentirte orgulloso de vivir en esa calle. Ustedes no conocieron a Eliseo Pérez, porque eran bebés cuando él barría las calles. ¿Un barrendero? No me lo puedo creer, dijo Carlos. Calla y escucha. Y la profesora explicó que Eliseo Pérez era un empleado de la limpieza que trabajaba en el barrio. Eliseo era muy trabajador y disfrutaba dejando la calle reluciente. También era un hombre amable y conocía a todos los vecinos por su nombre. En más de una ocasión, sin que nadie se enterara, había socorrido a una familia muy necesitada que vivía al final de la calle. Un día hubo un terrible incendio en la casa de esta familia. Eliseo no dudó ni un momento y entró en la vivienda para rescatar uno por uno a los 4 hijos y a la madre. Cuando intentaba ayudar al padre, el fuego lo alcanzó y días más tarde Eliseo murió en el hospital. Después de aquello, todos los vecinos del barrio pidieron que la calle llevara su nombre. También se le hizo un homenaje por su valentía y se descubrió una placa conmemorativa en la fachada de la nueva casa que se construyó para sustituir a la que se había incendiado. Y la profesora terminó. Hay pocas personas tan admirables como él. Wow, sí es cierto. Bueno, pasamos a la siguiente página. Lee y marca con una X la respuesta a la pregunta. Muchos lugares, como aeropuertos, estadios y parques, llevan el nombre de personas. ¿Por qué es interesante saber quiénes eran esas personas? Vamos a mirar, vamos a marcar. Porque así aprendemos nombres diferentes, o porque conocemos lo que hicieron en favor del lugar o por la gente en él, o para recordar a personas famosas y rendirles homenaje. Porque conocemos lo que hicieron en favor del lugar o por la gente en él, ¿verdad? Digamos, hay un parque que se llama Simón Bolívar. Bueno, ¿por quién era Simón Bolívar? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué ese parque se llama así? ¿Por qué hay esa, por qué le pusieron ese nombre? Hay una biblioteca que se llama Gabriel Turbay. ¿Por qué una biblioteca tiene nombre de persona? Entonces es interesante para saber, bueno, ¿qué fue lo que hizo para que se hiciera eso, para recordarlo? Entonces es algo tuvieron que haber hecho bueno para que se les quiera recordar. Como Eliseo Pérez de la historia. Punto 2. Observa el rompecabezas acerca de Eliseo Pérez y elige 3 piezas que sean adecuadas para completarlo y colorealas. Entonces dice, era puntual en el trabajo, todos lo querían, saludaba a grandes y pequeños, era el mejor en su trabajo, socorría a familias necesitadas, no se daba importancia, llevaba un bonito uniforme. ¿Ustedes creen que eso encaja? ¿O será que era muy responsable? Yo creo que el de responsable puede ser. Arriesgó su vida para ayudar a otros también. Era muy amable con los vecinos también. Se reía mucho, eso no dice. Y era muy alto, tampoco dice mucho. Entonces, 2, 3 y 4, vamos a colorearlos. ¿Listo? Y van a tratar de dibujarlo acá.
hacen los respectivos trazos con negro para que les quede. Y si les cabe la letra, van a tratar de escribirlo, ¿listo? Si no, solamente coloreenlos y cierren ahí para que quede el rompecabezas armado. O pongan, digamos, 2, aquí el 3 y aquí el 4, ¿sí? Si no les cabe, si de pronto la letra les queda muy grande y no les cabe, lo pueden hacer así. Listo. Punto número 3. Responde. ¿Te hubiera gustado conocer a Eliseo Pérez y por qué? Van a responder de manera individual, obviamente. Si sí o si no y por qué. Punto 4. Recuerda a una persona que consideres digna de admiración y homenaje y completa la siguiente información acerca de él o ella en el cuaderno. Nombre, virtudes, las virtudes son cualidades y por qué merece el reconocimiento de la gente. ¿Listo? Puede ser un familiar de ustedes, algún vecino, un abuelito que conocieron, alguna persona que a sus papás les contó, bueno, algo. ¿Listo? Esas son actividades para que las hagan ustedes. Ahí, ¿listo? Les voy a ir explicando para que vayamos adelantando y ahorita ustedes se ponen bien juiciositas a hacer esos puntos que quedaron ahí pendientes. Trucos para estudiar. ¿Cómo responder y formular cuestionarios? ¿Te has dado cuenta de que en una entrevista el entrevistador le hace preguntas al entrevistado para obtener información sobre su vida, sus actividades, para saber su opinión acerca de un tema, etcétera? Pues bien, para comprender un texto también es útil formular preguntas a través de un cuestionario. Un cuestionario es un conjunto de preguntas y vamos a subrayar esta parte. Es un conjunto de preguntas sobre el contenido de un texto que sirve para reconocer la información más importante del mismo. Son preguntas. Los cuestionarios son de gran utilidad cuando vas a estudiar, ya que te permiten comprobar si comprendiste el texto. Para elaborar un cuestionario debes seguir estos pasos. Primero, identificar las palabras del texto que no conoces. Si no puedes descubrir su significado, consulta en un diccionario. Segundo, leer atentamente el texto e identificar el tema principal. ¿Listo? Tercero, subrayar las ideas principales de cada párrafo. ¿Ustedes saben qué es un párrafo? Un párrafo es, a ver, les explico. Digamos, aquí. Esto es un párrafo. Hay un espacio, ¿cierto? Y empieza otro párrafo que es este. Hay otro espacio y empieza el otro párrafo que es este. ¿Listo? Un párrafo es separado por un espacio, por un punto aparte y por un espacio. ¿Listo? Entonces, subraya las ideas principales de cada párrafo. Debes tener en cuenta que las ideas principales se conectan directamente con el tema central y no se pueden eliminar, pues son esenciales para comprender el texto. Siguiente, formular preguntas relacionadas con las ideas principales utilizando palabras interrogativas como qué, quién, cuándo, dónde o por qué. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para practicar esto. Siguiente, responder cada una de las preguntas del cuestionario. Y por último, verificar si las respuestas son o no correctas. Vamos a leer un texto acá sobre el planeta Neptuno. Neptuno fue descubierto en 1846 por Johann Gottfried Gale. Es uno de los planetas más grandes del sistema solar. Su diámetro es de 48.600 kilómetros. Las imágenes que se han captado a través de sondas especiales han permitido ver su color azulado, producto del metano, hidrógeno y helio contenido en su atmósfera. La temperatura de Neptuno es de 218 grados bajo cero. Dios mío. Dios, debe ser demasiado frío. El planeta azul tiene un periodo de rotación de 16 horas y 7 minutos y se tarda 165,6 años en orbitar alrededor del Sol.
Posee 4 anillos delgados descubiertos en 1989 por la nave espacial Voyager 2 y en su órbita se encuentran 8 satélites, de los cuales los más grandes son Nereida y Tritón. Interesante, qué interesante. Ahora dice, busca en un diccionario el significado de cada palabra y luego escríbelo. Se los dejo para que lo hagan ahorita ustedes ahí. Si tienen diccionario físico, mejor. Si no, pues buscan por Google en algún diccionario, ¿vale? Que hay muchísimos también. Siguiente, escribe cuál es el tema y cuáles los subtemas del texto. Bueno, el tema es el planeta Neptuno, ¿cierto? El subtema viene siendo, los subtemas vienen siendo el diámetro, la temperatura, el periodo de rotación, ¿listo? Tienen que ver con el planeta Neptuno, pero son subtemas. Entonces, por favor, escríbanlos ahí. Subtemas, diámetro, temperatura, periodo de rotación, ¿listo? ¿Quién lo descubrió? Son subtemas. Ahora, el punto 4 es, completa el siguiente cuestionario con base en la información que aporta el texto y sigue el ejemplo. ¿Quién descubrió Neptuno y en qué fecha? Vamos a responder. ¿Cuál es? Van a crear preguntas, ¿listo? Por ejemplo, ¿cuál es su diámetro? ¿Por qué es de color azul? ¿Cuál es su temperatura? ¿Cuándo fue descubierto? ¿Cuántos años tarda en orbitar alrededor del Sol? ¿Listo? Bueno, ustedes van a completar con preguntas. Pueden sacar otras. Por ejemplo, a ver, voy a cambiar una. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es uno de los planetas más grandes. ¿Por qué? Porque es azul. ¿Por qué? 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 ¿Por qué que no? ¿Por qué no? ¿Por qué esto? ¿Cuándo orbita también? ¿Cuándo orbita alrededor del Sol? Cada 165,6 años. ¿Listo? Aunque aquí van a poner solo las preguntas, ¿listo? Y debajo, para respuestas, para... Ahora completa cada enunciado y verifica que la información que se sintetiza a continuación corresponde a las respuestas que darías a las preguntas del ejercicio anterior. Por ejemplo, la primera pregunta fue, ¿quién descubrió Neptuno y en qué fecha? Neptuno fue descubierto en, acá está la respuesta, 1846 por Johann Gottfried Gale. Neptuno es, aquí es, ¿cuál es su diámetro? ¿O cuál es su tamaño, por ejemplo? Entonces, Neptuno es uno de los planetas más grandes. Sí, a Neptuno se le denomina el planeta azul porque contiene metano, helio. La temperatura de Neptuno es tal. Y por acá era cuál es su temperatura. ¿Listo? Entonces, tienen que acomodar las preguntas de tal manera que la respuesta de abajo encaje. Entonces, así, miren, que esta sea la respuesta de esta. La pregunta de acá sea la respuesta de acá. La pregunta de acá, la respuesta de acá. Pregunta de acá, respuesta de acá. La pregunta de acá, la respuesta de acá y la pregunta de acá, la respuesta de acá. ¿Listo?
Entonces busquen por favor la coherencia entre pregunta y respuesta de las dos. Sí, eso es trabajo en clase, actividad en clase. ¿Listo? Y ya. Entonces voy a ayudarles con la última pregunta. Neptuno tiene, acá, entonces puede ser, ¿cuántos anillos tiene? La pregunta aquí puede ser, ¿cuántos anillos tiene? La respuesta dice, Neptuno tiene 4 anillos, ¿sí? Neptuno, ¿qué otro? Los más grandes son, se me olvidaron los nombres, nombres raros. Nereida y Tritón. Nereida y Tritón. Son Nereida y Tritón. ¿Listo? Entonces, me fijé que la pregunta, perdón, que la respuesta fuera acorde a la pregunta, ¿cuántos anillos tiene? Neptuno tiene 4 anillos, los más grandes son Nereida y Tritón. La anterior, ¿cuándo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ándale, es que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 preguntas y hay 7 respuestas. Bueno, entonces traten de mirar cómo las encajan, ¿listo? Desde que venían completas. Bueno, Neptuno fue descubierto, sí corresponde a quien descubrió. Neptuno es, ¿listo? Les va a quedar una respuesta sin pregunta. La nave Voyager 2 descubrió, ¿listo? Bueno, pero procuren que encaje, ¿listo? Procuren que al menos, o sea, una de estas va a quedar sin pregunta, pero procuren que 6 obviamente respondan a estas 6, ¿viste? Y la otra pues la dejan ahí, la responden según la información, pero sin pregunta, ¿listo? Y listo, mis niñas, eso es para que hagan ahorita en la clase. ¿Listo? Entonces desarrollan esas cositas y voy a dejarles una pequeña tareita que pues en sí es y no es tarea a la vez. Vamos a tener otro quizito porque como español tiene tanto, entonces hicimos un quiz hace como ya mes y medio casi y con esto estamos cerrando este módulo, así que vamos a hacer un pequeño quiz el martes, ¿listo? De refuerzo para cuando sea la evaluación final, ustedes tengan un poquito más frescos los temas que hemos estado viendo, ¿listo? Repasen entonces, ya saben, el segundo periodo empezó el 27 de abril, echen un repasito así a los temas y listo, ¿vale? Entonces en los quiz estamos procurando no utilizar el cuaderno, así que por favor repasen para que las respuestas sean acorde a lo que ustedes han aprendido, a lo que se les ha quedado y bueno, procuraré que sea muy puntual y muy sencillo, ¿listo? Y listo mis niños, entonces terminamos la clase de español. Cualquier pregunta me avisan, sí, sobre todo en este último punto con el tema de las preguntas me avisan para cualquier cosa poderles colaborar, ¿listo?